Como vieron, estaba caminando ahí, de ahorita de regreso a casa. Está muy bonita las tardes, usualmente después de las 5:30 salgo para llegar aquí como a las 5 o 6 y ya me quedé sentado una horita disfrutando, relajado. Hoy día fue un día pesado, pero y estresante de hecho, ayer también. Entonces estar en el mar me ha dado mucha calma. Esta playita siempre vengo como los fines de semana, te digo, voy para el mes aquí y me gusta. Entonces, pues ya, voy a la casita a cocinar, voy a hacer un pollito con brócoli o pollo y unos taquitos, no sé, todavía tengo que ver eso. Pero está padre. Este, Muy rico el clima ahorita, no está tan caliente. Durante el día no se puede hacer nada, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, si no es que vas y te sientas en la playa, porque para andar saliendo, pues no. Miren, ahí venden unas marquesitas muy ricas y luego aquí a veces se pone la del coco, pero hoy no está. Y ya, pero quiero que vean algo que para hacer el paraíso no me gustó, porque está lleno de basura. Miren, no sé de quién es esto, pero vean esto, o sea, todo esto se puede ir al mar y ya. Eso es una de las cosas que sí he notado aquí cuando la gente viene, igual los fines de semana. Viene con las cervezas, se emborracha y todo lo que quieras y dejan todo el cochinero ahí. Oiga, hay que ser más consciente. El otro día, no me importa, pero el otro día eran como 10 botes de basura que estaban a punto de meterse al agua, al mar, y pues los agarré y los tiré. Pero sí, es algo que tenemos que tener conciencia como gente, pues, como turistas, locales, lo que sea. Todos somos igual, o sea, no nada más, no es la gente local, es todo, los turistas local, todo lo que quieran. Hay gente en todos lados que no les importa y tiran la basura al mar y pues no se vale. Esta callecita me gusta los condominios porque es una después de la quinta. Cuando al mar queda para allá es la cuarta. Luego la quinta es todo y está calmada y tiene como restaurancito muy rico. Ahorita les digo, esta hora son las zonas a las barricas de la tarde. Gimnasio ahí que pero hay uno en el edificio. Mejor uso y allá y se me gusta salir. Van a ver la quinta avenida. Es una mezcla, ¿cómo se dice? De opiniones. Está chido. Desmadre que viene para gastar 5 días sobres. Gasten todo lo que la gente que anda más relajito de diferencia. Porque lo que he notado es de que idolatran a los americanos blanca y a la gente nacional es muy limitado. Es un poquito de algo que no para mí de nuestra propia gente. Miren esto qué bonito. Gente, hay muchos argentinos aquí en Playa del Carmen y no sé, es como una mezcla de opiniones porque siento que sí, esa es la energía de que soy mejor que los demás déspotas versus la energía de la gente local, aunque he dicho hace rato que en otro video de que la gente aquí pues, local no es tan
tan amigable, pero tampoco no es mala onda, ¿no? Y no se le ve los sangrones, sino pues nomás es su personalidad de callada, pero hay gente aquí en Argentina que sí se creen muy especiales y dueños de todo. Y tienen muchos, me gusta pasar por esa tienda porque negocios ya no está tan fuerte de salchicha, de hamburguesa, de lo que sea. Como el único pasito. Entonces, como que una persona me dijo que vienen a buscar como suerte, porque como viene mucho gringo aquí ganan dólar. Ojo, ¿no? Y ellos tienen capital para abrir sus negocios cuando otra gente local no lo tiene, que viene siendo el mismo dilema de hace mucho. Y los se me hacen súper chidos, están enormes. Me acuerdo que aquí había un antro, aquí, allá arriba. Era un antro y yo aquí vine con una de mis amigas que ya no le hablo, de la universidad, hace como 10 años. Y estaba padrísima la fiesta. Que terminamos como chidos en el mar, a las 6 de la mañana. Ya, restaurantes y ahí los voladores de los voladores de Papantla lo hacen allá arriba. Es como, yo creo que 3 o 4 veces al día o cada 2 horas, no sé, no estoy seguro. Pero mira, es uno de ellos, viene otro allá. Y aquí está la frutita, mira, con las señoras bien lindas. Ay, cómo se antojan unos doritos unos chicharrones con chile. El agua de coco, la manzana enchilada. Vean qué rico. Ay, no. Sí he comprado, pero pues uno tiene que respetar la dieta. Y obvio las marquesitas. Muy chido. Estos de acá están abajo del arco. Hacen muy buen show. Mira qué bonito se ve el arco. Ahí están, ¿no? Pero sí es como si los grabas en el techo, como que es una ave. Me empujan a dar propinas, que obviamente. Este lugar siempre tiene buena música. Imagínate verlo todos los días. Pero sí. Aquí los domingos se pone un chico que es como de entretenimiento, como tipo payaso. Se llena. Lo voy a poner, lo voy a grabar el domingo. Y a mí no me hacen reír mucho pues los payasos, pero este me pone a carcajadas y siempre que vengo los domingos está lleno, pero es muy divertido. Aquí se pone usualmente en esta zona y se llena todo de gente. Quieren comprar cositas, pues miren, esta callecita está muy rica con todo lo que quieran. Mira, estos son los voladores de Papantla que se están preparando. Mira qué bonito se ve la tarde. ¡Estamos en la casa! Los cocos, obvio. Deliciosos los cocos y el mango.
El Paseo del Carmen, Shopping Mall. Ya aquí es cuando ya todo se vuelve gringo, ¿no? Las marcas americanas para la gente que viene de Estados Unidos a comprar aquí. Entonces, cada quien con su dinero, ¿verdad? Pero pues ya es como aquí, se ve como ya la gringueada, ¿no? Pero pues está bonito por los árboles, el vientecito. De ahí en más, pues puro capitalismo.